continuar, vamos a poner grabar. Entonces, esos son los 4 estados financieros que el Estado realiza. Hay que aclarar que el Estado como un todo, o sea, al final del año, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, hace cada uno de estos estados financieros de manera consolidada de todo el sector público, pero que cada una de las dependencias, llámese ministerio, Instituto de los Deportes, la dirección, ¿cómo se llama? El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Bueno, todas las instituciones tienen la obligación de hacer sus propios estados financieros. Eso no era así antes de las reformas que se hicieron a mediados de los años 90, que fue cuando se creó la ley SAFI. Antes cada dependencia lo único que hacía era llevar un control de cuánta plata le mandaban y cuánta plata gastaba, es como un libro de caja. Se llamaba libro de asignaciones y cuotas. Eso desapareció con la reforma y a partir de ahí cada institución tiene la obligación de llevar su propia contabilidad, llevar bien registrados sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos. Entonces, aclaro eso porque no es que solo el Ministerio de Hacienda hace esto, sino que cada dependencia a través de su UFI, o sea, la unidad financiera institucional, se va a encargar de hacer estos estados financieros y de remitírselos al Ministerio de Hacienda, específicamente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para que ésta se encargue de consolidar esa información, a hacer un solo paquete. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora del estado de situación financiera, que al igual que en las empresas privadas, pues este viene siendo el estado financiero más importante. Ese es el que abarca la mayor cantidad de aspectos de una entidad, es el estado de situación financiera. Por eso se le llamaba balance general antes, porque balance por el aspecto que debe ir cuadrado y general porque abarcaba prácticamente todas las áreas financieras de la empresa. Veamos entonces. Es el equivalente al balance general gracias, Karina, ya acabo de recibir el archivo. Es el equivalente al balance general de las empresas privadas, ¿verdad? Y en él, ahí falta una coma, se consignan, o sea, se presentan, por un lado, todos los recursos de los cuales dispone el Estado en una fecha determinada, lo que nosotros conocemos como activos, ¿no? Los activos son los recursos. Y por el otro, o sea, al otro lado, las fuentes o financiamientos de los cuales provienen dichos recursos, que es lo mismo que se hace en una empresa privada, ¿no? Y al lado izquierdo ponemos los activos, que es lo que yo tengo, y al lado derecho ponemos el pasivo, que es lo que proviene de fuentes externas, y el patrimonio, que es lo que proviene de fuentes internas, es decir, de los mismos propietarios de la empresa. En el sector gubernamental no se usan los términos activo o pasivo, al menos en el estado de situación financiera, porque en el presupuesto ahí se menciona venta de activos, ¿verdad? Pero estamos hablando en la estructura del estado de situación financiera, no vamos a usar ni la palabra activo ni la palabra pasivo. En su lugar vamos a usar recursos para los activos y obligaciones para los pasivos, que en cierta medida pues es lo mismo, pero nosotros sabemos que es lo mismo, ¿verdad? Los activos son recursos y los pasivos son obligaciones. Ahora bien, veamos entonces cómo queda la ecuación patrimonial del Estado de situación financiera estatal. Los recursos, aquí me quedó chiquitito, debería ser del mismo tamaño de las obligaciones, pero eso no importa. Este quedó grande porque obligación es una palabra más larga, ¿no? Los recursos van a ser igual a las obligaciones. Ahora, estas obligaciones pueden ser de dos tipos. Obligaciones con terceros, que son los pasivos, y las obligaciones propias, pues que es prácticamente el patrimonio. Mire, ¿y por qué al patrimonio le llaman obligación? Porque recuerde que las instituciones o empresas estatales
hay alguien, algo que decía un filósofo, no recuerdo quién era, que decía que en el Estado se da un fenómeno bien, hasta cierto punto, absurdo, decía él, ¿verdad? En el Estado, todo es de todos, ¿verdad? O sea, porque la gente dice, esto es de todos, porque pues sí, la calle es de todos, todas las instituciones públicas son de todos, pero por la misma razón, nada es de nadie. O sea, todo es de todos y por lo tanto nada es de nadie. Que hay una doble negación ahí, va. Pero es cierto, o sea, todos somos dueños de los recursos estatales, pero al mismo tiempo nadie lo es. Al ser todos dueños de todo, automáticamente se anula y nada tiene nada. Nadie tiene nada de los recursos del Estado. Entonces, esa misma situación de ese absurdo de que todo es de todo y nada es de nadie, es lo que hace que los recursos estatales no le pertenezcan a las instituciones y por eso se le ponen como obligaciones, aunque se les pone obligaciones propias, ¿no? Pero en realidad son del pueblo, que es la palabra que hoy los políticos están esgrimiendo para justificar lo que hacen, ¿no? ¿Quién lo, ¿Y por qué está haciendo? El pueblo me dijo que lo hiciera. O sea, ¿quién es el pueblo, pues? ¿Quién es? ¿Es una persona? No. El pueblo somos todos nosotros y es imposible que se le pregunte a todos los millones de salvadoreños que vemos si estamos de acuerdo con cada cosa que se hace. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces está claro aquí que los recursos van a ser iguales a las obligaciones, que las obligaciones son la suma de obligaciones con terceros o lo que nosotros conocemos como pasivos y las obligaciones propias que viene a ser el patrimonio estatal. Empecemos con el primer punto, los recursos. Ese número 2 que usted ve ahí es parte de la codificación que el mismo manual nos da de esta parte. Y es una pregunta que varios alumnos en todo lo que tengo, porque ya llevo varios años de dar esta materia, creo que llevo como 10 años de dar gubernamental, me preguntan, mire licenciado, ¿y por qué no uno? ¿Por qué dos? ¿Y el uno qué se hizo? Pues la verdad que la persona que diseñó esto no explicó por qué le pone dos y por qué deja el uno sin usar, ¿no? Entonces es una cuestión, no sé, habría tal vez alguna razón, pero no explica el manual por qué razón no se usa el 1, sino que se usa directamente el 2. Pero eso no es relevante en todo caso, es 2, ¿no? Entonces, cuando usted vea cualquier cuenta en el catálogo, cuando ya veamos el catálogo, que empiece con 2, usted va a saber que es una cuenta de recursos. ¿Qué son los recursos? Pues el total de los bienes y derechos que administran las instituciones del sector público. Esta es la definición de activo antigua, ¿no? La que yo aprendí cuando estaba en bachillerato. Decía, el activo son todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Que es una definición muy vaga, ¿no? Ya nosotros sabemos que de acuerdo a las normas internacionales, pues ya se dice que los activos son recursos controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Esa que sería la definición más técnica, ¿no? Pero el Estado así lo define. Todos los bienes y derechos que administran las instituciones del sector. En otras palabras, los activos. Ahora bien, estos recursos se dividen en rubros. Recuerde que los rubros son agrupaciones de cuentas. Y básicamente los activos o recursos se dividen en 5 rubros. Que todos empiezan con el número 2 por cuestiones de codificación, ¿verdad? Son recursos el número 2 y el segundo número, en este caso el 1, es el número de orden, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto. Entonces el 21 es fondos. Ya vamos a explicar qué incluye este rubro de fondos. 22, inversiones financieras. 23, inversiones en existencias. 24, inversiones en bienes de uso. 25, inversiones en proyectos. Es proyecto, obviamente, ¿no? Ay, disculpe, pero esto es algo choco y cuando estoy trabajando las diapositivas, como están en pequeñito, a veces no me fijo. Si usted observa
los rubros de los recursos en el área estatal, no me gusta usar esa frase, pero se oye muy fresa, pero de modo. Si usted ve esta, yo sé que algunos de ustedes, sobre todo la señorita, la usan, que dicen, bueno, si usted ve esta clasificación de rubros, de los recursos del área estatal, nada que ver, nada que ver con la forma en que se estructuran los activos en una empresa privada, ¿no? Ahí hablamos de activos corrientes, no corrientes, ¿verdad? Sí hablamos de fondos disponibles, ¿verdad? Disponibilidades, o efectivo y equivalente, como se le llama. La inversión en existencias, allá serían los inventarios. Las inversiones financieras, pues allá son inversiones permanentes o inversiones temporales. Las inversiones en bienes de uso, pues ya serían activo, propiedad, planta y equipo. Y las inversiones en proyectos y programas que no existen en la parte privada porque, pues sí, no es su función la empresa privada trabajar en proyectos para el beneficio de las personas. Es otro pisto. Pero igual es natural que sea distinto porque estamos hablando de una empresa gubernamental. Creo que con esto usted va a tener ya una visión más completa de la contabilidad, al menos en el aspecto de la contabilidad privada y la contabilidad gubernamental. ¿Qué cosas las hacen diferentes, ¿no? Más adelante vamos a ir descubriendo más cosas, sobre todo ya cuando armemos partidas, que también ahí hay algunas cositas que cambian. La mecánica contable cambia un poco. Aunque en esencia viene siendo igual. O sea, cambian las formas, pero no los contenidos ni los fondos de las cosas. ¿Qué vamos a incluir en fondos? Son las disponibilidades de fácil realización. Ahí incluimos la plata, no toda la plata que una entidad maneja. Por si acaso me oye un poco cortado, está fallando un poco el internet, ¿verdad? Ojalá no se nos vaya a caer. Todas las empresas manejan fondos, tanto fondos que tienen dentro de la misma empresa ahí guardaditos en alguna caja fuerte o en algún lugar seguro, como el dinero que se tiene en las cuentas bancarias, ¿no? Incluye también los anticipos de fondos, es decir, a veces las personas anticipan fondos, depende, ¿no? El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, recibe anticipos por pago de impuestos. Los deudores monetarios, que de esos vamos a hablar más adelante. ¿Qué son los deudores monetarios? ¿Para qué sirve esa cuenta? Es una cuenta que se usa mucho. A nivel gubernamental se usa mucho deudores monetarios, pero eso lo vamos a ampliar cuando veamos la parte del sistema contable gubernamental. Y destinados a las actividades institucionales o a cumplir fines específicos. Luego tenemos las inversiones financieras. Son los fondos colocados en títulos valores con la finalidad de obtener un rendimiento financiero de las entidades públicas, constituidos por inversiones temporales. De eso ya hemos hablado. Son aquellas inversiones que se adquieren los títulos valores con la idea de sacarles provecho rápidamente o venderlos de manera un poco acelerada, ¿no? También las inversiones permanentes, que por el contrario son aquellas que se invierten para poder mantenerlas, ¿no? Y ejercer algún tipo de control sobre otras entidades. También inversiones en préstamos. El Estado también puede prestarle a terceras personas y eso pues parte de la inversión en préstamos. También incluimos ahí los intangibles. También los intangibles están dentro de las inversiones financieras, aunque no lo son, ¿verdad? Pero como aquí alguien, esta información quiero aclarar que está en el manual técnico, que me van a disculpar, yo les había dicho que estaba en el Classroom, pero no la había dado a publicar, ahí van a disculpar que no la había publicado, ¿verdad? Porque Catherine me preguntó, yo le dije, ahí está en el Classroom, le dije yo, pero no le había dado a publicar, había quedado como borrador nada, pero ya está publicado el manual. Si lo pueden descargar, descárguenlo y ténganlo a la mano. No lo impriman porque es mucho, es demasiado. O sea, es un mamotreto, ¿verdad? Es un documento muy grueso. Ténganlo ahí en forma digital y les va a servir como documento de consulta. De hecho, lo que estamos viendo ahorita de ahí ha salido. No es que me lo he inventado yo, desde ahí ha salido. Entonces, ahí están las inversiones financieras donde meten a los intangibles. También las inversiones no recuperables, que son aquellas que por su
por alguna situación de riesgo, pues han perdido valor. Y comprende un área que se llama deudores financieros. En su momento vamos a explicar cuál es la diferencia entre deudores monetarios y deudores financieros, que es otra diferencia que yo no le hallo mucho sentido. ¿Por qué monetario? ¿Por qué financiero? Pero ni modo, es el que diseñó este sistema, pues así lo hizo y así lo adaptaron a nuestro país. Por convenios u otros derechos pendientes de percibir. O sea, son como cuentas por cobrar. Inversiones en existencias. Representa el valor de los bienes producidos o adquiridos destinados para la formación de stock, venta o transformación, así como de las existencias de producción en proceso. Hay que aclarar también de que todas estas definiciones son muy generales y buscan que sean aplicables a cualquier tipo de entidad gubernamental. No es lo mismo CEL, por ejemplo, que se dedica a la generación de energía, que el Ministerio de Educación. Son dos instituciones que, aunque son estatales las dos, pero la forma que trabajan, las actividades que realizan son totalmente diferentes. Por eso es que los conceptos son un poco genéricos para que abarquen cualquier tipo de entidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación compra, por ejemplo, resmas de papel. Eso es para formar stock. La palabra stock es un anglicismo que significa existencia, es decir, el stock es lo que está en existencia. Entonces dice, compramos 100 resmas de papel bond a $3.50 cada una, pues son $3.500 de papel que hemos comprado. Lo metemos ahí a una bodega, eso es una inversión en existencia, porque ese papel todavía no se ha utilizado. Pero también puede ser para vender, ¿verdad? Hay entidades que venden cierto tipo de productos. Por ejemplo, en el área del Ministerio de Defensa, hay una dependencia que se llama Industrias Militares, cuya sede está ahí por la Tiendona, ahí por donde está la naval, le llaman, ahí está, le llaman la maestranza, ese es el nombre que se le da, que antes se dedicaba a construir tanquetas y a modificar carros, los blindaban ahí, les ponían láminas de hierro blindado para que no le entraran las balas. Estamos hablando en tiempos de la guerra, pero que ahora se dedica a fabricar ropa, uniformes, botas y cosas así, ¿no? Entonces, para vender o para transformar en el caso de que se le vaya a hacer algún proceso de producción a la materia prima, así como las existencias de producción en proceso. Es decir, si hay producción en proceso, se meten aquí en inversiones en existencia. Obviamente, el Ministerio de Educación no va a tener esta parte de producción porque el Ministerio de Educación no se dedica a producir. Pero sí el Ministerio de Defensa a través de esa empresa que se llama Industrias Militares. Inversiones en bienes de uso que vendrían siendo como la propiedad, planta y equipos. Toda entidad estatal son los bienes depreciables y no depreciables, propiedad de los entes públicos que se adquieren o constituyen con el propósito de utilizarlo en las actividades productivas y administrativas institucionales. Vámonos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene edificios donde están los hospitales, tiene edificios donde está Fosalud, tiene vehículos, ambulancias, tiene también computadoras, tiene equipo médico, ¿verdad? Que es carísimo. Equipo biomédico le llaman, que para hacer TAC y todos esos exámenes especiales que le hacen a las personas. Entonces, todos esos equipos están dentro de las inversiones de bienes de uso. Y algunos son depreciables, como un vehículo, un edificio es depreciable, una computadora, un equipo biomédico, y algunos otros no son depreciables, como el caso de los terrenos. Nosotros sabemos que los terrenos no se les puede aplicar depreciación, o a veces también algunas obras de arte. El Estado tiene en su poder muchos cuadros, pinturas, esculturas que tienen valor económico y por lo tanto no se deprecian, porque el valor de las obras de arte no depende de si están usadas o no. De hecho, entre más tiempo pasa, las obras de arte sube su valor porque se vuelven mucho más antiguas, mucho más valiosas. Si usted va ahí al Palacio Nacional, hay un tour que hace la alcaldía, parece, o el Ministerio de Cultura, al centro histórico y se visita el Palacio Nacional. Los invito a que cuando puedan vengan, averigüen bien los horarios y
Y parece que hay visitas diurnas y nocturnas también. Y el último, que se llama inversiones en proyectos y programas, que representa el valor de las inversiones en infraestructuras privativas para el funcionamiento de las entidades públicas y las inversiones para el desarrollo social, fomento y otros que se consideran de uso público. Más adelante, cuando ya veamos los ejemplos del estado de situación financiera, y les voy a explicar cuál es la diferencia entre proyectos de uso privativo y cuáles son de uso público. Pero así como para dejar ya la idea, vaya, por ejemplo, el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo tiene edificios donde están sus oficinas, ahí está el personal del ministerio. Entonces, esos son de uso privativo, porque son para uso del personal del ministerio. No, usted no va a llegar y va a entrar a las oficinas del Ministerio de Turismo y aquí vengo y que esto es de todo, va, y no es de nadie, entonces yo puedo sentarme en esta silla o subirme encima de este escritorio. Lo saca lo de la policía o la seguridad que tenga el ministerio. Por eso se llaman de uso privativo, porque aunque son bienes públicos, pero los usan de manera restringida solo las personas autorizadas. Tampoco voy a agarrar un carro del Ministerio de Economía y este carro es de todo, entonces yo me puedo subir, me lo llevo. Tampoco, es de uso privativo. Pero hay otras inversiones que son de uso público. Por ejemplo, un parque. Un parque es de uso público porque aunque es del Estado, el Estado no puede restringir que usted llegue, aunque haya un horario, obviamente pueden haber horarios, de tal hora está abierto, pero usted puede entrar y hacer uso de las instalaciones, se puede chollar en el tobogán, ese es de uso público. Ya creo que la idea quedó clara, ¿no? Ambos son bienes públicos, pero uno es de uso privativo y el otro es de uso público. Ahora vamos a la parte de las obligaciones. Y mira, ahí está, no existe el número 3, se pasa directamente al número 4. Obligaciones con terceros, que serían, perdón, vendrían siendo prácticamente los llamados pasivos, ¿verdad? Constituye las deudas y obligaciones que se mantienen con terceros derivadas de hechos pasados, exigibles al Estado de acuerdo a su valor convenio. Obviamente el Estado tiene deudas con medio mundo, proveedores, instituciones financieras internacionales, etc. Todo eso está dentro del ámbito de las obligaciones con terceros, que vamos a representarlos con el número 4. Es decir, que cada vez que usted ve una cuenta que empiece con 4, ya debe tener en su mente que es un pasivo, es una obligación con terceros. Veamos los rubros. Fíjense que aquí no hay muchos rubros, por eso es que no los listé, o sea, no puse una listita. Tenemos 41, que es la deuda corriente, que vendría a ser el pasivo corriente del Estado. O sea, esa deuda que es a corto plazo. Por eso dice aquí que comprende los compromisos monetarios devengados, así como las obligaciones por fondos a rendir cuentas recibidos de terceros por bienes o servicios futuros a suministrar, sin que constituyan derechos monetarios institucionales. Es decir, es la deuda corriente, lo que le debemos al que nos vende el papel, lo que le debemos a la compañía de energía, lo que le debemos a personas que han hecho anticipos sobre algún bien que le vamos a vender, pero que en todo caso la característica que no la menciona en ninguna parte de la definición es que son deuda de corto plazo, deuda corriente o flotante, como le llamamos. Y el 42, que vendría siendo el equivalente al pasivo a largo plazo o pasivo no corriente, que es el financiamiento de terceros. Son las obligaciones que provienen del endeudamiento del Estado contraídas mediante préstamos provenientes de fuentes nacionales o del exterior. Ahí estamos hablando de la deuda, ¿no? Deuda propiamente dicha, deuda externa y deuda interna, destinadas al financiamiento de las inversiones de las entidades y organismos del sector público. Obviamente todo ese dinero sirve para invertirlo en obras, invertirlo en comprar equipo, comprar vehículos, comprar todo lo que el Estado necesita y que lo vimos en los recursos. Y los acreedores por pagos provisionales u otras obligaciones por pagos futuros. Es decir, cualquier otra de lo que le llamamos pasivos acumulados,
Puede ser que la deuda era a corto plazo, pero el Estado no logró pagarla, se reclasifica como una deuda de largo plazo. Ya vamos a ver más adelante, cuando ya vemos el desglose, las cuentas y vamos a entender mejor cómo está constituido todo esto. Y luego, miren, no existe ni el 5, ni el 6, ni el 7, pasa directamente al número 8, que son las obligaciones propias, que es lo que equivale a la parte patrimonial del Estado. Comprende el compromiso que las instituciones tienen con el Estado, las cuales se reflejan en las cuentas de patrimonio estatal, gastos de gestión e ingresos de gestión. Quiero aclarar que los gastos de gestión e ingresos de gestión no los vamos a definir en esta parte porque está amarrado al estado de rendimiento económico estos dos valores, ¿verdad? Entonces, hasta que veamos el estado de rendimiento económico, ahí vamos a definir los ingresos y los gastos de gestión. Pero usted sabe, y eso yo se lo expliqué desde que le di cuenta 6, que los gastos y los ingresos son cuentas que son subsidiarias del patrimonio porque afectan al patrimonio. Si usted tiene más ingresos, el patrimonio es mayor, y si usted tiene más gastos, el patrimonio es menor. O sea, los ingresos y los gastos tienen un efecto indirecto, sobre el patrimonio a través del resultado, es decir, a través de la utilidad o en su caso de la pérdida que se pueda estar generando. En el caso del Estado no hablamos de utilidad ni de pérdida, sino que el Estado vamos a hablar de déficit cuando sea pérdida y de superávit cuando sea utilidad. Muchos opinan que esa terminología ya debe irse eliminando porque es arcaica. Arcaica quiere decir pasada de moda, antigua, porque esas palabras son, tanto déficit como superávit, son palabras de origen latín, o sea, los romanos las inventaron, y pues superávit viene la palabra del verbo latín superare, que quiere decir tener más, y déficit viene del verbo latín deficitare, que quiere decir tener menos. Así, en esencia, eso quiere decir. Superare, tener más, deficitare, tener menos. Y ahí se deriva de déficit, por ejemplo, se deriva la palabra deficiente, ¿no? Es deficiente, le falta, ¿no? Y de superávit, pues viene palabras como superar, superior. Hablemos del primero, que es el 81, el patrimonio estatal, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una entidad pública, incluyendo las reservas. Por ahí hay un capital estatal que es el grueso de lo que la institución tiene como patrimonio propio. Las reservas que se han creado, porque también el Estado crea reservas, al igual que las empresas privadas. El superávit, ¿verdad? Disminuciones temporales en los recursos que afectan al patrimonio. Cuando dice disminuciones temporales, por ejemplo, hay una figura que se llama detrimento patrimonial. Y ya que tengo por ahí un par de minutos extra, pues voy a aprovechar para extenderme en esa parte. El detrimento patrimonial, ya lo vamos a hablar también en la próxima clase. Vaya, por ejemplo, si se meten a robar a una entidad del Estado, se roban algo, eso se considera originalmente como un detrimento patrimonial, porque la entidad ha recibido detrimento, quiere decir que hay una disminución en el patrimonio de la entidad. Pero en ese caso, pues lo único que queda es tener asegurada ¿cómo se llama? Los recursos para recuperar esa plata. Pero voy a poner otro ejemplo que es un poquito más claro. Usted es motorista de una entidad del gobierno, ¿no? Y en una de esas, pues usted anda en un carro de la institución y por andar de imprudente vas a echar un par de cervezas o solo porque es loco, hizo una mala maniobra y se fue a estrellar ahí en Amayo, en el paso de desnivel. Y el carrito del gobierno quedó hecho pedazo, ¿no? Ese es un detrimento patrimonial del Estado originalmente, así se le clasifica. Perdón. Pero el Estado va a tomar medidas legales para recuperar esa inversión perdida. Y eso lo va a hacer a través de un proceso legal que le va a seguir a usted para que usted pague.
Obviamente usted no le va a pagar probablemente todo el daño en un solo pago. Le van a empezar a clavar en su salario y le van a ir descontando por partes. Entonces, cuando ese dinero ya se va recuperando, el detrimento que se generó originalmente se va a ir reduciendo hasta eliminarlo. Cuando usted termine de pagar, el detrimento desapareció. Por eso dice que son disminuciones temporales en los recursos cuando pasan esas cosas. Robos, porque si le roban y no se sabe quién fue, el seguro tiene que pagar, ¿verdad? Y si hay un daño por accidente o cualquier otra causa y que es responsabilidad de un empleado, pues el empleado tendrá que pagar. Entonces, por eso se dice temporal. Y terminamos. No sé si hay alguna duda, sobre todo, ¿no? Porque puede haber dudas sobre varias cosas. Tenemos ahorita seis minutos. Si alguien tiene algo que comentar, preguntar, consultar, puede hacerlo. O todo está claro. Diga, diga. Diga, diga. ¿Aló? Hoy sí. Dígame, dele. Vaya, la palabra que se estaba mencionando era decremento o detrimento. Detrimento. D-E-T-R-I-M-E-N-T-O. Detrimento. Y es sinónimo de disminución, ¿verdad? De daño. Es de daño prácticamente. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, usted tiene un empleado que es favorito suyo, vamos a poner ejemplo. Entonces usted le da un horario bonito, le aumenta el sueldo, entonces usted está tomando una medida que va en detrimento del resto de empleados, ¿verdad? O sea, en cierta forma, al beneficiar a ese empleado, usted está dañando al resto. Es un término que usan mucho los abogados, en detrimento. ¿Algo más? Pregunten, hombre, aprovechen cuando estoy bien, porque a veces no estoy tan bien. Y hoy me siento bien, estoy feliz. Vaya, si no hay nada, quiero ver quiénes están. Karinita, Catherine, Sí, yo Frank. tengo otra. Vaya, dígame. Con respecto al ejemplo que mandó del presupuesto, tiene que igualarse los gastos con los ingresos. ¿Sí? Sí, ya va diseñado el ejercicio para que cuadre. De hecho, el que les voy a mandar tienen que cuadrar. De hecho, yo ya lo cuadré, ¿verdad? Yo ya lo cuadré. Es más largo que el que les mandé. Ahora, ya que me menciona eso, Gaby, si hay una cuenta, o sea, una cuenta que no aparece en el ejercicio, no la pongan en el cuadro que hagan, ¿no? Obvio, ¿no? Solo pongan lo que está. Lo que no está, se elimina. ¿Algo más? Fíjense que estaba pensando, jóvenes, no sé, ¿verdad? Que no sé tampoco en qué situación está cada uno de ustedes, pero que tuviéramos por lo menos antes del tercer parcial una sesión presencial en la universidad. Me interesa porque hay cositas que quiero afinar y sí necesito verlos y explicarles directamente a ustedes. Pero eso lo estoy todavía y tengo que hablar con el decano primero, ¿no? Pero si ustedes están de acuerdo, pues lo hacemos, ¿verdad? Por lo menos una vez antes del último parcial. Porque hay que hacer ejercicios y si bien es cierto, yo los hago en Excel y he creado ahí un mecanismo para hacer partidas bien bonito, pero no es lo mismo que explicarlo en vivo y que usted me diga, mire, esa cuenta y todo eso, ¿no? Pero lo estoy madurando todavía. Yo les voy a preguntar, les voy a consultar a través del WhatsApp en un momento y la fecha que yo estoy pensando hacer. Bueno, si no hay nada más, les agradezco mucho. Cuídense, no se olviden de las medidas. Yo sé que ustedes, pues, para que les llegue el tiempo de vacunarse, pues está bastante lejos. Ya que por diciembre que ya les van a decir, vaya, los mayores de 15 años ya pueden vacunarse. Entonces, cuídense.
y nos vemos la otra semana. La otra semana tendremos sesión también. Gracias. Gracias, igual.